En este video haremos un análisis de Shutter Island, película estrenada en el año 2010 dirigida por Martin Scorsese para responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es su estructura narrativa y qué lugar tiene el suspenso en esta película? Para esto necesitaremos entender qué es el suspenso narrativo y cuáles son los elementos, estrategias y herramientas que lo componen. Basándome en el libro de El personaje y el texto en el cine y la literatura de Blanco Desiderio, Just Francois, Silvia Ortiz, José María Paz Gago, Frank Baez Quevedo y Mauro Zavala, el suspenso es una estrategia que genera y mantiene el interés del espectador. Este define el poder de seducción de toda narración. El suspenso narrativo es un estado de incertidumbre, anticipación o curiosidad relacionado con el desenlace de la narración. Sus elementos son: revelación epifánica. Esta se construye alrededor de la revelación súbita en el momento climático del relato. Final sorpresivo. La revelación antes mencionada puede encontrarse en un final sorpresivo pero coherente. Y por último, inevitabilidad en retrospectiva. Lleva al espectador a tener la sensación de que este final era inevitable desde la perspectiva de todos los posibles finales. Hay dos maneras de entender el suspenso. Por un lado, a través de las estrategias de retinencia, las cuales son: 1. El suspenso producido como resultado del misterio. El espectador sabe que hay un secreto pero ignora cómo se va a desenvolver. Desde el principio de la película sabemos que hay un secreto. Al inicio de Shutter Island se nos presenta la primera incógnita. ¿Qué pasó con Rachel Solando? Rachel es una paciente en este hospital psiquiátrico a la cual catalogan como peligrosa, que desapareció durante una noche. A pesar de la seguridad del lugar y de que supuestamente había alguien vigilando el pasillo, ella logra escapar. Sabemos que hay algo detrás de esta misteriosa desaparición, pero definitivamente no tenemos idea de en qué va a resultar este misterio. 2. El suspenso definido por el conflicto. En este se revive la incertidumbre del espectador gracias a las acciones de los personajes. Ya que los agentes están en la isla y empiezan a buscar pistas que los dirijan a resolver la desaparición de Rachel, el personal del hospital entorpece la investigación al no querer cooperar y negarse a dar cierta información que es necesaria para avanzar en el caso, lo que nos hace pensar que posiblemente los doctores y enfermeros están involucrados. 3. El suspenso definido por la tensión narrativa. En este se provoca la anticipación del espectador. A lo largo de la película vamos anticipándonos a diferentes desenlaces, intentando descifrar las diferentes incógnitas que se nos presentan sin saber cuál es la historia que se nos está contando en realidad. La segunda manera de entender el suspenso es a través de las diferentes maneras del suspenso en sí. Según Peter Wallen, suspenso, misterio y sorpresa se definen de la siguiente manera. Suspenso. El espectador conoce el secreto pero no el personaje. Cuando Chuck y Teddy están en el cementerio, Teddy le cuenta sobre George Noyes, un paciente con el que había estado hablando antes de ser trasladado y quien le contó sobre los experimentos y abusos que vivían los pacientes en el hospital Ashcliffe. Teddy le cuenta que George desapareció y piensa que está en el hospital. Sabemos de qué se trata el secreto, pero aún no conocemos el personaje ni su verdadero papel dentro de esta película. Misterio. El espectador no conoce el secreto, pero sabe que hay uno. Los sueños de Teddy, en los que se encuentra en el campo de concentración de Dachau, vemos que la imagen de una niña empieza a ser constante. Entendemos que puede haber un secreto detrás de esto, pero aún no sabemos qué es, quién es la niña y por qué sueña tanto con ella. Sorpresa. El espectador no sabe que hay un secreto hasta que es súbitamente revelado. En una de las últimas escenas de Shutter Island, se nos revela la verdadera historia de la película. Teddy Daniels en realidad es Andrew Ladys, el hombre al que supuestamente estaba buscando por provocar el incendio que mató a su esposa. Se nos revela que en realidad todo fue parte de un último intento para evitar que se le hiciera una lobotomía. Lo que diferencia una historia de suspenso de otra es la manera de dosificar las formas de frenado, las cuales son: engaño, desvío deliberado, te hace creer algo totalmente diferente de lo que en realidad es. Nos hacen creer que Andrew Ladys es un pirómano que trabajaba como conserje en el edificio donde Teddy vivía con su esposa, cuando en realidad Teddy Daniels y Andrew Ladys son la misma persona. Equívoco. Mezcla de verdad y engaño. Creemos que la niña que tanto ve en sus sueños es una de las personas a las que vio muertas en el campo de concentración. Luego pensamos que es la hija de Rachel Solando.
Finalmente, empezamos a ver a la niña y a su difunta esposa juntas. Esta niña resulta ser su hija. La niña sí existía, pero no de la forma en la que se nos era presentada. Respuesta suspendida. Esto es cuando parece que ya se va a revelar el secreto. Cuando Teddy entra a la cueva y ve a la que supuestamente es la verdadera Rachel Solando, resulta que ella era una doctora que trabajaba en el hospital. Al mostrarse inconforme con algunos procedimientos que se les hacían a los pacientes, la dieron por loca e intentaron encerrarla. Ella escapó y se escondió en una cueva a las orillas de la isla. Al final de la película entendemos que esto era solo producto de la imaginación de Teddy. Bloqueo. La incógnita presentada se muestra incapaz de ser resuelta. La película se empieza a complicar cuando parece que el personal del hospital lo está haciendo pasar por loco para tener un motivo para encerrarlo. Argumento que se le metió a la cabeza después de hablar con Rachel en la cueva. De regreso a las instalaciones no encuentra a su compañero, y es aquí cuando el Dr. John Cowley le dice que no tiene ningún compañero, que no llegó con nadie. El giro sorpresivo se nos es presentado cuando Teddy, aferrado por encontrar algo inusual, se dirige al faro. En el faro se encuentra con el Dr. John. Este le revela que los últimos días han sido parte de un acto por intentar evitar que se le practique una lobotomía. Teddy lleva 2 años en el instituto, y no es Teddy, es Andrew Ladys. El Dr. John le cuenta que Dolores, la esposa de Andrew Ladys, tenía problemas psicóticos y en una crisis asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en el lago que se encontraba enfrente de su casa. Después de que Andrew los saca del lago, Dolores se le acerca y le dice: hay que secarlos y ponerlos en el comedor. En un estado de shock e impotente, Andrew le dispara a Dolores y termina en Shutter Island como paciente. Shutter Island es una película emblemática del género de suspenso y bien ganado tiene el título. Me parece que el suspenso narrativo se emplea perfectamente bien en esta película. Dura 139 minutos y en ningún momento sospechas cuál es la verdadera historia que se te está siendo contada, hasta el momento del giro sorpresivo. Puedo determinar que la estructura narrativa de Shutter Island es el suspenso narrativo, al ser una película que nos anticipa, que nos mantiene en incertidumbre, en la que se cuenta con todos los elementos, estrategias de retenencia, formas de frenado y maneras de entender el suspenso. Espero este video te haya sido de utilidad para entender mejor qué es el suspenso narrativo y cómo este se emplea en Shutter Island.